y aquí hacer interactuar el precio spot en el periodo 2 y el precio futuro en el periodo 2, ambos en el segundo periodo. Y ahí lo que estaríamos recogiendo con estos dos términos o esta diferencia es lo que se conoce como riesgo base, que es fundamentalmente un concepto que habla de un riesgo residual que queda incluso habiendo calculado o habiendo maniobrado para minimizar otros riesgos. Este riesgo siempre existe, dada la volatilidad y la incertidumbre que queda en los mercados financieros y en cualquier mercado. Entonces tenemos riesgo base más el contrato futuro, puesto que toda esta expresión la podemos expresar como B2, ¿cierto? La diferencia entre precio spot y futuro en el segundo periodo es nuestro riesgo base, y si recogemos además entonces la inversión de cobertura, tenemos entonces un dato cierto que es con cuánto cubro, cuál es el contrato de cobertura, pero siempre un riesgo subyacente o un riesgo latente, más bien, latente, que sería ese riesgo base que nos recoge estos términos. Además, podríamos encontrar otro grado de complejidad, porque hasta ahora estamos analizando el caso en el que nos cubrimos con el mismo activo subyacente, pero podríamos perfectamente cubrirnos con otro activo. Entonces, si tenemos otro activo, podríamos reordenar esta expresión, esta que tenemos acá, o esta, son equivalentes, ¿cierto? Introduciendo ese precio de ese activo con el cual yo me cubro. Entonces, a ese segundo precio, en el primer caso decíamos petróleo, por ejemplo, entonces yo cubría mi inversión de petróleo con futuros de petróleo, es el mismo activo subyacente, pero en el segundo caso cubro, por ejemplo, mi inversión en petróleo con, no podría decir cualquier activo, porque usualmente uno ocupa algo relacionado con el activo de inversión, precisamente para minimizar el riesgo de la cobertura también. Y entonces, si es petróleo, podría ser una canasta de commodities, por ejemplo. Y ese sería mi segundo activo. Y entonces ya no tendría que son equivalentes precio spot, precio futuro, sino que son diferentes, y eso lo vamos a recoger con ese asterisco, que es lo que tenemos acá, y donde solamente nos importa ese activo subyacente en el segundo periodo, puesto que aquí también nosotros estamos intentando recoger ganancias, no inversión, no capital propiamente tal. Por eso estamos quitando el S1, que nos recoge la inversión inicial al precio spot. Nos importa el precio de S2 porque nos importa el nuevo precio, por así decirlo, interactuando con la cobertura, ¿sí? Entonces, porque solamente sabemos el resultado de la ganancia en el segundo periodo, entonces se hace innecesario conocer el precio spot en el periodo 1, cuando lo que me interesa para valorizar mi cartera con cobertura es cómo resultó ser la cobertura o diferencia entre contratos futuros primer y segundo periodo, más el valor del capital invertido, que ya lo recoge completamente el precio al contado en el segundo periodo. Entonces, por eso también nos importa el subyacente en el segundo periodo, que, insisto, es distinto a la inversión inicial. Y entonces podríamos a esta misma expresión que tenemos acá, o acá podríamos hacerlo, donde tenemos S2 más F1 menos F2, podemos sumar y restar. Y podríamos sumar y restar, y sabemos que eso algebraicamente no altera la expresión, no altera la igualdad, y vamos a sumar y restar el mismo término, que en este caso es el activo subyacente, o S2 asterisco, y lo tenemos acá, sumando y restando. Y después podemos reordenar. Ahora entonces tenemos S2 más F1 menos F2, que era lo que teníamos anteriormente, que es el precio del activo cubierto, o el precio pagado por la cobertura en completo, y entonces sumando y restando el activo subyacente, precio spot del activo subyacente, y reordenando, podríamos tener, entonces, tenemos el contrato futuro más la diferencia
de activos a precio spot, es decir, precio spot de inversión con precio spot de activo de futuro que me cubre, ¿ya? Ese es precio spot del activo subyacente del futuro. Eso también hay que dejarlo claro. Cuando introdujimos este nuevo término, estamos diciendo, obviamente el precio del activo subyacente spot es y será el mismo, que ya lo recoge S2. Entonces, el activo que puede ser distinto es de la proporción que yo ocupo en la cobertura. Y ese es el que recojo con S2, asterisco. Y cuando veo la diferencia entre dos, tengo un término extra, que no tenía antes, ¿cierto? Y además tengo el término que ya me recoge la diferencia entre el precio del futuro y el precio, porque te lo dijimos al principio, precio futuro y precio spot no necesariamente son iguales. Entonces los futuros van cambiando de precio y en el segundo periodo tenemos un distinto precio para el futuro contratado como contrato, ¿cierto? Para la cantidad contratada y todas las variables que conlleva un futuro. Entendamos que el futuro en principio obviamente recoge el precio spot, pero añade algo. ¿Qué es lo que añade? Las variables del carry, que serían almacenamiento, serían aspectos logísticos, seguros asociados a la mantención, a la contingencia de ese activo, a los riesgos de ese activo. Entonces, si sumamos ese término de carry al precio spot, estamos recién considerando la diferencia de precio futuro con respecto a precio spot. Y de hecho también podríamos quitar pagos de dividendos, porque cuando tú tienes un contrato futuro, además durante el tiempo que transcurra entre que tú contratas el activo o adquieres el contrato futuro y en la fecha de ejecución del mismo, en ese transcurso tú podrías estar perfectamente recibiendo dividendos que están asociados al activo mismo. Entonces, eso lo tendrías que sustraer, por lo tanto, del incremento de costo que venía asociado al pago de seguros y al pago de almacenamiento y otros aspectos logísticos. Entonces, ahí se entiende que la diferencia es entre un activo a precio contado y precio futuro es por la contingencia, incertidumbre y volatilidad que introduce el paso del tiempo. Y eso precisamente es lo que recogemos entre estos dos conceptos. Uno a precio spot, esa canasta con la que yo me cubrí de commodities tuvo un precio en el primer periodo, tiene otro precio en el segundo periodo, y el contrato propiamente tal de esos activos también varió y no necesariamente se condice con el precio del activo al contado, porque acá estamos diciendo, y aquí se podría entender mejor, si es que genera alguna confusión, en el segundo periodo también estoy postergando la entrega del activo. A eso me refiero con F2, no me refiero que F2 vaya a cambiar su naturaleza de ser un futuro. Estoy diciendo o reafirmando que en el segundo periodo, entonces yo voy a recibir el activo en un periodo 3, en un periodo N. Así como posiblemente, solo posiblemente, el contrato futuro del periodo 1 se ejecutaba en el periodo 2, entonces el contrato futuro en el periodo 2 se ejecuta o se entrega el activo subyacente en un periodo 3 o en un periodo N, en un periodo posterior. Y ahí entonces tenemos una primera revisión general de, bueno, la complejidad y la interacción de los distintos precios contados, precios futuros, posiciones cortas o posiciones largas. Una posición corta es una posición de venta, una posición larga es una posición de compra. Las ganancias obviamente son inversas, dependiendo de la posición. Los precios cambian y no necesariamente son iguales entre un futuro y un spot. Y además obviamente cambian en el tiempo, por lo tanto tenemos dos o más precios futuros, dos o más precios spot.
Y además podríamos introducir la complejidad de que el activo subyacente, con el cual yo me cubro de mi inversión inicial, sea distinto al activo de la inversión propiamente tal. Entonces, hasta ahí sería una primera introducción de conceptos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo calcular y qué variables vamos a considerar para calcular la proporción, más bien el número de contratos futuros que yo debiese adquirir para cubrir mi riesgo. Obviamente ese número va a estar determinado tanto por los cambios en valoraciones o en precios del activo a precio contado y los cambios en la valoración de los contratos futuros de ese activo. Ambos me importan, ambos cambios, ¿cierto? Entre periodo 1 y 2 o más periodos. Y además me importa la relación en que esas dos series de precios, la de precio spot y la de precio futuro, se relacionan una con otra. Entonces va a haber un componente de correlación que lo recoge este ROW, y van a estar además las desviaciones estándar tanto de precios spot como de precios futuros, y con eso voy a introducir un primer ratio importante, un ratio ponderado por la correlación o corregido por la correlación, que es la razón de cobertura de varianza mínima. Es decir, esta expresión que recoge desviación estándar precio spot, desviación estándar precio futuro y correlación entre los dos activos o los dos precios, se emplea para minimizar, con este H asterisco, minimizar la varianza de la inversión de cobertura. Obviamente, si minimizas varianza, estás minimizando volatilidad y por lo tanto reduciendo riesgo o reduciendo incertidumbre en estricto rigor. Ahora, ¿qué vemos acá? Obteniendo o habiendo obtenido ese H, que también le podemos llamar eficacia de la cobertura porque minimiza la varianza de la posición de cobertura, podemos ahora calcular el número de contratos que necesitamos para protegernos del riesgo de inversión, el riesgo de nuestra inversión. Y entonces ese contrato resulta de el ratio entre el tamaño de la posición que se cubre, la posición que se cubre es de la inversión inicial, y el tamaño en unidades de los futuros que se van a utilizar para la cobertura. Entonces, con estos dos términos, haciéndolos interactuar con lo que ya obtuvimos previamente, que era el ratio de cobertura, de varianza mínima o eficacia de cobertura, podemos determinar cuál es el número de contratos a adquirir para hacer la posición de cobertura.